Un cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Ochoa, soy estudiante del quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro y voy a hablar sobre la distinción del procedimiento vía ejecutiva y el procedimiento de intimación dentro del marco de la asignatura Procedimientos Civiles Especiales y Prácticas. Ahora bien, dentro de esa distinción, para cada uno de estos procedimientos voy a definir, o a tratar de definir con mis propias palabras, en este caso, procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo no es más que ese procedimiento especial que permite, en este caso al demandante, darle el beneficio, digamos, por vía rápida, la misma palabra pudiese decirlo, ejecutiva por vía rápida, la acción inmediata ante una demanda, en este caso de pago, ¿sí? Permite, digamos, saltar un protocolo administrativo jurídico por un proceso más directo, un protocolo más directo. Eso para dar un ejemplo y que tiene como característica principal, en este caso, beneficiar al demandante ejecutivamente para esa acción inmediata y esa protección de pago, según la deuda que tenga, ¿no? Ahora, cuando hablamos del procedimiento de intimación, el procedimiento de intimación no es más que ese proceso de intimar, o vamos a decirlo así, de hacer un llamado o decirlo... hacerle un llamado de atención a esa persona para que se presente de la cara y dé respuesta sobre la deuda que éste tiene con el acreedor, para que pague la deuda. Se le hace por escrito, hay una serie de requisitos que se deben de cumplir para ello, que lo vamos a ir definiendo más adelante. Todos los puntos, como decía, los requisitos, hace referencia a que el demandante, presente instrumento público en el caso de la vía ejecutiva. Debe presentar un instrumento, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, un contrato donde se exprese la firma de las partes, donde existe el compromiso de pago, ¿sí? Por ejemplo, que pudiese ser caso de arriendo, pudiese ser caso de un compraventa, pudiese ser el caso de un incomodato, ¿sí? Entonces, claro que tiene sus particularidades, pero puede servir al momento de accionar el documento jurídico. Puede ser un vale, puede ser un documento, siempre que este esté firmado, que sea público, es decir, que esté notariado, para que este, digamos, pueda proceder ante un tribunal, sea público o sea privado, ¿no? Pero debe estar reconocido por el Estado. En el caso del procedimiento de intimación, igual para ambos, distingue que tiene que ser una cantidad líquida, tangible, exigible en dinero. Tangible y exigible en dinero. También se habla de que en el caso de la intimación, se puede también hacer por cosas muebles determinados y, por supuesto, cantidad de ciertas cosas también fungibles. Entonces, esas son características en el caso de los requisitos que se deben de cumplir. Tiene que ser tangible, en el caso de tangible, líquida, que debe existir para que este se cumpla. Otro requisito es que debe estar presente el deudor. Si el deudor no está dentro del territorio y no tiene representante legal, en el caso de esos requisitos no procede la vía de intimación. En el caso de lo que es la vía ejecutiva, aplica el mismo procedimiento, tienen que estar presentes tanto el acreedor como el deudor, y por supuesto se habla de que tiene que haber una cantidad de dinero líquido, pero en este caso tiene que ser a cuota vencida, a plazo vencido, para que éste pueda accionar, ¿sí? Entonces eso, es parte de los requisitos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Artículo 630 para el caso de la vía ejecutiva y 640 para el caso de la vía de intimación. Ahora bien, el domicilio, para las dos, para la vía ejecutiva y para la vía de intimación, el domicilio debe ser donde se encuentre el deudor, es decir, es el sitio donde se genera la deuda, ¿sí? Entonces, bajo esas direcciones es que se va a dirimir el pleito jurídico, porque así nos establece el artículo 641 para el caso de la vía de intimación y el 631 para el caso de la vía ejecutiva como referencias, porque allí claramente lo establece. Me permito leer un breve fragmento del artículo 631. Dice lo siguiente: puede el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor, donde se encuentre
Entonces, allí lo tenemos claramente plasmado, y en el caso del 641 dice lo siguiente: solo conocerá de estas demandas el juez del domicilio del deudor. Entonces, lo que le estoy comentando, pues, eso como referencia. Entre otros puntos importantes, bueno, quienes accionan, tienen que accionar el demandante ante el tribunal para que el juez pueda decretar la acción. En el caso de la vía ejecutiva, tiene que verificar un conjunto de requisitos y tiene que ser fiable, verificándose que sea público y que sea legal y que sea reconocido basta que sea reconocido con su firma por el deudor. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso de la vía ejecutiva no se establecen plazos. En el caso de la vía ejecutiva no se establecen plazos. Procede siempre en caso de que, bueno, haya resistencia por parte del acreedor, por parte del deudor, perdón. Procede también si fuese tachado de falso, ¿sí? Entonces, igual se seguirá el juicio correspondiente si fuere, digamos, el caso, pues. En el caso de el procedimiento de intimación, cuando el deudor no esté en el territorio, como lo mencionaba hace segundos atrás, y no haya dejado apoderado, en ese caso no procedería el procedimiento de vía de intimación, a menos que el representado se niegue a representarlo, ¿sí? Bueno, luego, una vez, digamos, procesado todo digamos, esta parte de los requisitos, el domicilio donde se puede accionar, digamos, el artículo 632 y 633 del Código de Procedimiento Civil hace referencia a, en el caso de la vía de ejecutiva, se puede accionar a través del embargo. Para que se pueda accionar el embargo, tiene que estar allí presente, continúa ese proceso ese proceso ante el tribunal. Vamos entonces ahora con el tema del embargo, que está dentro de la vía ejecutiva. El embargo va a permitir, digamos, ese beneficio al demandante para resarcir su deuda. ¿Qué establece en este caso el artículo 632 y 633? Establece lo siguiente: que cuando los bienes embargados no estén hipotecados para el pago que se reclame, podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes. Es decir, siempre que estos bienes que tenga la persona no esté libre, el acreedor puede pedir que se tomen otros bienes, siempre y cuando esto no cubra, digamos, si no es suficiente para resarcir la demanda o para resarcir la deuda. En ese caso el demandante puede accionar y puede solicitar que se incluyan otros bienes allí. Ahora bien, la ley también lo dice claramente, en el 633 hace referencia a que en cualquier parte de la demanda, en cualquier proceso de la demanda, a cualquier nivel de la demanda, el deudor puede quedar libre de hipoteca. ¿Por qué? Porque va a demostrar con papel en mano, su responsabilidad, pues, digamos, de que puede cubrir la demanda. Bajo ese caso, bueno, pudiese ser exonerado de embargo. Ahora bien, hay otros elementos allí importantes dentro de lo que es el embargo, porque en ese procedimiento de embargo, el juez, digamos, si los bienes están en embargo a nombre de, digamos, el acreedor, puede accionar de manera directa a través de la vía ejecutiva el embargo de los bienes. Pero si estos están, digamos, en libre estatus y se reclama para el embargo, ahí sí hay un procedimiento que seguir, donde hay un stock que hace el tribunal, porque tienen que hacer un inventario, llenar un cuadernillo, hacer el registro de cada uno de esos bienes para proceder al remate. Entonces, cuando ya se acciona y hay una sentencia del tribunal, se procede al remate y habrán 3 días allí de plazo para ese procedimiento. ¿Sí? Una vez hecho ese decreto por el tribunal, se procede entonces a lo que es el embargo formal de los bienes. Porque tiene que ser por decreto, salvo que los bienes hipotecados estén a nombre del acreedor, o por deuda o bajo contrato con el acreedor. Y como punto importante dentro de este procedimiento de embargo, de este proceso de embargo que está dentro de lo que es la vía ejecutiva, hay que resaltar que
que una vez cubierta, digamos, ejecutado el proceso de embargo y se excedió del monto, en este caso, el demandado, ¿sí? El deudor, tiene derecho de que se le haga el resarcimiento de, digamos, esa diferencia que hubo en ese proceso. Entonces se establecerá en la misma sentencia ese resarcimiento o ese, digamos, justiprecio que se haya excedido en este caso el demandante. Y otro punto que es importante dentro de esto es que cuando quien vence el litigio, en este caso, o quien pierde el litigio, vamos a decir lo que es lo correcto, el que pierde el litigio es quien se hace responsable de las costas procesales derivadas del caso, de la investigación, de los peritos, del avalúo, de la contabilidad y todos esos procedimientos administrativos, ¿okay? Para el resarcimiento de la deuda. Eso en cuanto a la vía ejecutiva, pero para el procedimiento de intimación hay otros digamos, procedimientos, es un poquito más amplio, un poquito más largo, porque en este caso se pide, dentro, digamos, de todo eso, se pide pues que debe de cumplirse una serie de requisitos, como ya lo mencioné en un principio, pero también hay unas formalidades administrativas que se deben cumplir, digamos, en cuanto a los instrumentos que se deben presentar. ¿Qué le pide el juez que pueda tener? De acuerdo al artículo 644, lo que pide es que en este caso haya instrumentos públicos, instrumentos privados, ¿ok? Pueden ser cartas, facturas aceptadas, pueden ser pagarés, cheques, letras de cambio, entre otros. ¿Qué otro elemento encontramos allí? Dentro de las cosas fungibles. Bueno, entonces el demandante deberá expresar, en ese documento de demanda, la suma de lo que del monto a reclamar y, por supuesto, lo que esté dispuesto a aceptar en material, en recursos físicos, para el resarcimiento del pago. Esto lo debe expresar claramente. Esa opción lo permite pues el procedimiento de intimación, lo que no se permite en el procedimiento por vía ejecutiva. Aquí sí permite, digamos, hacer esos correctivos. Ok, una vez cumplido todo esto, ¿qué debe contener el acta? El acta, en este caso, decretada para el procedimiento de intimación, debe contener, me permito leer, debe contener el tribunal que lo dicta, el nombre y apellido del domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda, como le dije en un principio, intereses reclamados, la cosa y la cantidad de cosas que deben ser entregadas, las sumas que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado conforme a lo dispuesto en el artículo 645, y las costas que se deben de pagar, el apercibimiento que dentro del plazo de 10 días a contar de su intimación debe pagar o formar su oposición, y si no ha habido oposición se procederá a la ejecución forzosa. Una característica importante y yo digo que de relevante de este procedimiento es que el simple hecho de no presentarse ante el tribunal a dar la cara, sí, a responder a esa solicitud y inclusive al pago de los bienes, si hace caso omiso y no se presenta, automáticamente se procederá a la toma forzosa de esos bienes, a la ejecución forzosa para la toma de esos bienes, para garantizar en este caso al demandante el pago de su recurso. Asimismo, pues, una vez ejecutado este procedimiento, porque no pagó o porque no se presentó al tribunal, le dieron la ejecución de forzosa, entonces en este caso el juez va a mandar una notificación o de comunicación a la persona, en este caso al deudor, a través del alguacil, para que respeto si se encuentra en su domicilio. Si no se encuentra en el domicilio, en este caso se hará a través de medios públicos como el periódico de mayor circulación, se harán unos anuncios, se esperará un lapso de 30 días para ese cumplimiento. Eso de acuerdo a lo que establece el artículo 640 y 650 del Código de Procedimiento Civil.
Y bien, una vez que se da respuesta, una vez que el intimado decidió dar respuesta y se presentó ante el tribunal, allí muere, allí cierra este procedimiento de intimación, hasta allí llega. ¿Por qué? Porque no, ya al presentarse automáticamente no se va a ejecutar, no va a haber ejecución forzosa para la toma de los bienes, ¿sí? Porque obviamente ya ahí se pasará a un procedimiento ordinario y se llegará a más acuerdos y toda esa línea preliminar para la continuidad del juicio. Entonces, bueno, puntos relevantes acá, como les digo, el tema es los plazos. Plazo por acá solamente, en el caso de la vía ejecutiva, solamente es de 3 días. En el caso del embargo, en el caso de la intimación son 10 días que da la ley. Y en dado caso los plazos de 30 días para publicar en prensa, en dado caso la citación, siempre que no se encuentre en su domicilio. Pero en términos normales son 10 días que da la ley. Otro punto importante, aquí hay otros requisitos, un poco más largo el procedimiento. Permite la negociación en intervalos. En el caso de la vía ejecutiva no, es de ejecútese salvo que el demandado tenga como demostrar para defender sus bienes. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar el tema de esta exposición. Espero haber, digamos, tocado los puntos, digamos, más relevantes de ambos procedimientos. Ambos procedimientos son importantes, ambos procedimientos tienen su particularidad, pero aquí lo importante es que haya el equilibrio y haya justicia en el procedimiento a ejecutar y que sea el más adecuado para el interés de las partes. Entonces, con esto quiero concluir mi exposición. Muchas gracias.